Mis manos temblaban mientras intentaba extender el papel con los costos de la cirugía, suplicando a mis hijos como si fuera mi último salvavidas. Antes de que pudiera terminar de hablar, la voz de mi nuera, afilada como una navaja, se clavó directamente en mi viejo pecho. ¿300,000 pesos para arreglar tu pierna inútil? ¡Ni en sueños! Ya estás vieja, no ganas dinero, así que no esperes vivir de nosotros. ¡Lárgate! Junto con eso se escuchó un fuerte ¡bah! Mi vieja maleta de tela fue arrojada al patio de ladrillos, y mi ropa salió volando como un montón de trapos. Me volví hacia mi hijo, Mateo, suplicándole una palabra de defensa. Pero no solo no me ayudó, sino que me miró con los ojos de un cobarde que intentaba huir de su culpa. Usando toda su fuerza, me empujó fuertemente. Mi cuerpo rodó por los escalones, la muleta de madera salió volando, y yo quedé allí, con la rodilla golpeando el cemento, un dolor que me dejó entumecida. La pesada puerta de madera se cerró de golpe. Había sido abandonada por mi propio hijo. No sabía qué hacer a continuación. Morir y terminar con esto, o seguir arrastrándome en esta humillación. Empezó a llover. Las frías gotas de lluvia golpeaban mi cara, mezclándose con las lágrimas calientes que fluían sin control, emborronando la factura de la cirugía que acababa de caer en un charco sucio. Soy Marisela, 61 años. Pasé toda mi vida vendiendo cada kilo de arroz, cada botella de aceite para construir esta casa, solo para yacer hoy aquí, como una bolsa de basura desechada frente a mi propia puerta. El dolor físico en mi rodilla o en mi codo raspado no era nada comparado con la tormenta que desgarraba mi corazón. Hace solo 15 minutos, las cosas no eran tan terribles. En ese momento, en la cálida sala de estar, todavía albergaba una ingenua esperanza. Apreté el sobre blanco en mis manos callosas y me acerqué a mi hijo y su esposa. Mateo, mi hijo, estaba pegado a su teléfono, mientras que Renata, su esposa, se limaba las uñas con su habitual indiferencia. Miren, hijos, dije, tratando de mantener mi voz firme. El médico dijo que hay una manera. Con una cirugía, podré caminar de nuevo normalmente. No tendrán que ayudarme más. Podré cocinar y limpiar como antes. Mateo levantó la vista y estuvo a punto de tomar el papel. Pero Renata, rápida como un rayo, se lo arrebató. Sus ojos recorrieron rápidamente los números, y luego su rostro se contorsionó de ira. Sus delgados labios se apretaron con fuerza. ¿300,000 pesos? Gritó, su voz aguda resonando en las 4 paredes, haciéndome saltar. Me miró como si le hubiera pedido que me diera un riñón. ¿Estás loca? ¿De dónde crees que vamos a sacar esa enorme cantidad de dinero? Tragué el nudo en mi garganta y miré a mi hijo en busca de ayuda. Mateo, tú sabes. Te di todo el dinero de la venta de la tienda, los ahorros de toda mi vida para que los guardaras. Te dije que era para emergencias. Esta es una emergencia. Renata se echó a reír, una risa seca y despectiva que me heló la sangre. ¿Ese dinero? Se invirtió todo. Además, ese dinero ahora es nuestro. Vives aquí gratis. Comes nuestra comida. Usas nuestra electricidad y agua. Considéralo tu pago por los gastos de manutención. Pero esta es mi salud, supliqué. Mi voz débil, para que ya no sea una carga. Ya eres una carga, interrumpió Renata, su voz cruel y pragmática hasta el punto de ser escalofriante. Con 300,000 pesos remodelaremos la cocina. Eso es lo que necesitamos. Arreglar tu vieja pierna es tirar el dinero por la ventana. De todos modos, no te queda mucho tiempo de vida. Esa frase me derribó por completo. No te queda mucho tiempo de vida. A sus ojos, mi vida valía menos que unos azulejos para la pared de la cocina. Sin esperar mi reacción, Renata irrumpió en mi habitación. Escuché el sonido de los cajones siendo arrancados, el ruido sordo de las cosas siendo arrojadas a la maleta. Me volví hacia Mateo, mi hijo, que permanecía inmóvil en el sofá como una estatua de madera. Mateo, hijo, ¿no vas a decir nada?, supliqué desesperada. Se rascó la cabeza, evitando mi mirada. Su voz un susurro cobarde. Mamá, es mucho dinero. Renata tiene razón, no podemos gastarlo ahora. Antes de que pudiera procesar esa traición, Renata regresó, arrastrando la vieja maleta de tela hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. «Lárgate», gritó, con el rostro enrojecido.
Si no sirves para nada, no estorbes. Sal y encuentra a alguien que pague por tus caprichos. Arrojó la maleta al patio. Mis pertenencias se desparramaron. Avancé temblorosa hacia Mateo, que ahora estaba de pie junto a su esposa. Mateo, lloré, tratando de agarrar la manga de su camisa. Yo chillé a luz, crié. No me hagas de esto. No tengo a dónde ir. Suéltalo, vieja bruja, siseó Renata. Mateo, échala ahora. O se va ella, o me voy yo. Mateo levantó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero no por compasión hacia mí, sino por miedo. Le tenía miedo a su esposa, miedo a perder su miserable paz. Vete, mamá, dijo con voz ronca. No me voy. Esta es mi casa, insistí, aunque mis piernas temblaban. Mateo puso sus manos sobre mis hombros. Por un breve segundo pensé que me abrazaría, que me protegería, pero no. Sentí el empujón brusco de sus manos. Te dije que te fueras, gritó desesperado para ocultar su culpa, y me empujó, con una fuerza terrible. Mi viejo cuerpo no pudo mantenerse en pie. El andador se deslizó sobre el suelo de baldosas resbaladizas. Me tambaleé, caí hacia atrás, cayendo libremente sobre los duros escalones de cemento. El impacto me dejó sin aliento, un dolor que llegó hasta los huesos. Yací de espaldas bajo la lluvia, mirando el marco de la puerta. Renata sonrió con satisfacción. Mateo se quedó allí, mirando las manos que acababan de empujar a su madre, y luego a mí, yaciendo impotente en el suelo. Intentó salir, balbuceando, «Mamá», pero la mirada afilada de Renata lo hizo retroceder. Se retiró lentamente, agarrando el pomo de la puerta. La puerta de madera se cerró, cortando toda esperanza. Me habían dejado afuera, sin dinero, sin casa, y con el corazón roto. No fue la caída lo que me dolió, fue la verdad. Para mi hijo, una madre discapacitada no valía tanto como una cocina nueva. La lluvia fría empapaba mi vestido. Me sentía entumecida. No podía creer que me estuviera arrastrando por el suelo como un animal herido frente a la casa que había construido con mis propias manos. El dolor en mi rodilla era insoportable, pero el dolor en mi alma era peor. Pensé en rendirme. Pensé que si cerraba los ojos y dejaba que el frío se filtrara en mis huesos, todo terminaría. La muerte parecía más dulce que la vergüenza de ver a mis vecinos espiando a través de sus cortinas. Con mucho esfuerzo logré llegar a la valla de la entrada. Mis uñas se arañaban contra el cemento rugoso. Fue entonces cuando vi un par de zapatos viejos y gastados de pie frente a mí. Eran los zapatos de un hombre, viejos, rotos. Los conocía muy bien. Levanté la vista. Era el señor Pascual, el anciano que siempre se sentaba en la esquina de mi calle. El hombre al que todos llamaban el loco del barrio. Siempre le daba un plato de sopa caliente o un trozo de pan dulce cuando volvía del mercado. Señor Pascual, dije con voz temblorosa, hoy no tengo nada para usted. Mis hijos me lo han quitado todo. No tengo ni una moneda. Esperaba que se diera la vuelta y se fuera. Eso es lo que hace la gente cuando alguien ya no es útil. Pero el señor Pascual no se movió. Se arrodilló a mi lado. No le importó ensuciarse los pantalones en el barro. No estoy aquí para pedirle nada, señora Marisela, dijo. Su voz sonaba diferente. Ya no era la voz temblorosa del mendigo. Era una voz firme, fuerte. Déjeme ayudarla. El señor Pascual pasó su brazo por mi espalda. Me sorprendió su fuerza. No era un anciano frágil. Me levantó del suelo con un cuidado que mi propio hijo no tuvo. Me apoyó contra el poste de la valla. Se quitó su vieja chaqueta y la puso sobre mis hombros para protegerme de la lluvia. Gracias, susurré temblando. Pero tiene que irse. Renata llamará a la policía si lo ve aquí. Que llamen a quien quieran, respondió seriamente. Usted necesita atención médica urgente. El señor Pascual metió la mano en su bolsillo. Sacó un teléfono móvil. No era un teléfono viejo. Era un dispositivo moderno, brillante. Marcó rápidamente un número y se lo llevó a la oreja. Habla Pascual, dijo por teléfono. Código rojo. Necesito una unidad de soporte avanzado en la dirección habitual. Sí, es para ella. Traigan a un traumatólogo. Y rápido. Colgó el teléfono y me miró a los ojos. Había una calidez en su mirada que me hizo querer llorar de nuevo. ¿Qué está haciendo, señor Pascual?, pregunté confundida. Esa ambulancia costará una fortuna. Ya escuchó a mi nuera. No hay dinero,
Soy una carga. Usted no es una carga, señora Marisela, dijo, tomando mi mano. Usted es la única persona en este maldito barrio que me ha tratado como a un ser humano. Cuando tenía hambre, me dio de comer. Cuando tenía frío, me invitó un café. Nunca me miró con asco, pero lo hice de corazón. No esperaba nada. Lo sé. Por eso estoy aquí. Usted me salvó la vida muchas veces sin saberlo. Ahora es mi turno. Pagaré cada centavo de su tratamiento. Esa rodilla quedará como nueva. Lo juro por mi madre. En ese momento, un vehículo blanco y grande dobló la esquina a gran velocidad. No era una ambulancia del gobierno. Era una furgoneta privada, del tipo con luces azules brillantes y un logotipo amarillo. Se detuvo justo delante de nosotros. 2 paramédicos con uniformes impecables bajaron corriendo. Llevaban una camilla y maletines médicos. «Señor Pascual», dijo uno de los hombres, «estamos listos». «Cuídenla bien», ordenó el señor Pascual. «Puede tener una fractura grave en la rodilla y múltiples contusiones, y trátenla con respeto. Es una dama». Los paramédicos se acercaron a mí. Me examinaron con delicadeza. Me subieron a la camilla. Me sentí como si estuviera en un sueño. Hace 5 minutos estaba tirada en el barro, despreciada por mi propia sangre. Ahora, unos extraños me trataban como a una reina. Uno de los paramédicos se detuvo antes de subirme a la ambulancia. Parecía avergonzado. «Señor Pascual, disculpe la molestia, pero conoce las reglas de la clínica. Necesitamos un depósito para la hospitalización y la cirugía de emergencia. Es política de la empresa. Vi a mis vecinos salir de sus casas. La señora Lupe, el señor García». Todos miraban con la boca abierta. Seguramente pensaban que este viejo loco no tenía ni para una botella de refresco. Yo misma sentí miedo. ¿Cómo iba a pagar este hombre pobre? El señor Pascual no parpadeó. Metió la mano dentro de su camisa sucia. Sacó un fajo de billetes. Era un fajo grueso. Billetes de 1000 pesos. De 500. Los contó rápidamente delante de todos. «Tome», dijo el señor Pascual, entregándole el dinero al paramédico. 50.000 pesos para empezar. Si falta, pagaré el resto al llegar al hospital. No escatimen en nada. Quiero la mejor habitación y los mejores medicamentos. El paramédico tomó el dinero con respeto y asintió. «Entendido, señor. Nos vamos ya». Miré al señor Pascual a través de las lágrimas que empañaban mi visión. Se acercó a la camilla antes de que cerraran las puertas. Me acarició la mano. «Descanse, señora Marisela», dijo. «Hoy comienza su nueva vida. Nadie volverá a humillarla por dinero. Yo me encargaré de eso». Las puertas de la ambulancia se cerraron. Me quedé sola con el sonido de los monitores médicos. Afuera, dejaba atrás a mi hijo, a mi nuera y mi casa. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pobre. Me sentí rica, porque un extraño acababa de darme lo que mi familia me había negado: dignidad. Estoy acostada en una cama que parece una nube. Las sábanas huelen a limpio, a lavanda. Todo aquí es blanco y reluciente. El señor Pascual cumplió su promesa. Esta habitación parece de un hotel de 5 estrellas. Pero a pesar del colchón blando, mis ojos no pueden cerrarse. El silencio de este hospital es peor que el sonido de la lluvia, porque en el silencio los recuerdos comienzan a gritar. Miro el techo impecable y me siento la mujer más estúpida del mundo. Dicen que el amor de una madre es ciego, pero el mío fue estúpido. Pasé 30 años levantándome a las 4 de la mañana, 30 años abriendo mi tienda de abarrotes, vendiendo cada kilo de frijoles, cada litro de leche, masajeando mis manos callosas por el frío de los refrigeradores. ¿Y todo para qué? Para terminar pidiendo la caridad de un extraño. Recuerdo la voz dulce de Renata al principio. «Señora Marisela, descanse. Deme el dinero de las ventas del día. Yo iré a pagar la luz. Yo iré a pagar el gas. Usted ya ha trabajado mucho». Y yo se lo di. Cada billete, cada moneda. Confié en ella, porque era la esposa de mi hijo. Pensé que estábamos construyendo un hogar juntos. Nunca pensé que estaba financiando mi propia expulsión. Creí que al entregarles el control, les estaba demostrando amor, pero solo les estaba enseñando que yo ya no era necesaria. Pero lo que más me duele no es lo de Renata, es lo de Mateo. Cierro los ojos y vuelvo a ese día en la cocina.
Hace 2 años. Tenía mi libreta de ahorros en la mano. El dinero de toda mi vida. Eran mis ahorros para la vejez, para mis medicinas, para mi funeral. Se lo di a Mateo. Le dije, hijo, guárdalo tú, para que compren un terreno más grande, para que todos vivamos mejor. Recuerdo sus palabras exactas. Mamá, no te preocupes. Este dinero es tuyo. Yo solo te lo estoy guardando. Nadie lo tocará. Eres la mejor madre del mundo. Mentiras. Todo eran mentiras. Hoy, cuando le rogué que me ayudara con mi pierna, ni siquiera se inmutó. Me dijo que no quedaba nada, que se había gastado. ¿En qué se gastaron 30 años del sudor de otra persona? Se gastaron mi vida y ni siquiera dijeron gracias. Me dejaron vacía. Y cuando uno se vacía por los demás, termina siendo desechado como una botella vieja. Ahora entiendo mi error. No fui una madre generosa. Fui una madre irresponsable conmigo misma. Me despojé de mi propio escudo. Les di la espada y el escudo, y me arrodillé esperando que no me hicieran daño. Qué equivocada estaba. En este mundo, hasta el amor de un hijo necesita tener límites, y lamentablemente, sin dinero en el bolsillo, no hay respeto. Amigos míos, mírenme aquí, acostada en una cama extraña, llorando por lo que he perdido. ¿Hay alguien ahí fuera cometiendo el mismo error que yo? ¿Hay alguien entregando todo a sus hijos, creyendo que serán su bastón en la vejez? No lo hagan. Por lo que más quieran, no lo hagan. Quiero hacerles una pregunta muy seria. ¿Alguno de ustedes ha entregado su dinero y su alma a sus hijos para luego ser tratado como una carga cuando se enferma? No dejen que el silencio los mate como me estaba matando a mí. Si están de acuerdo conmigo en que una mujer, y especialmente una mujer mayor, siempre debe tener su propio dinero para protegerse, déjenme un corazón en los comentarios, o cuéntenme su historia. No me dejen sentir que soy la única madre estúpida en este mundo. Necesito saber que me están escuchando. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Era el señor Pascual, pero ya no se parecía al hombre que se sentaba en la acera frente a mi casa. Se había bañado, su pelo blanco estaba peinado hacia atrás, y llevaba una camisa de botones limpia, aunque un poco vieja. En sus manos traía unos recipientes de plástico. El olor llegó a mi nariz antes que él. Olor a caldo de pollo. Olor a hogar. Me incorporé con dificultad en la cama, ajustando mi pierna enyesada. El señor Pascual acercó una pequeña mesa y destapó la comida. El vapor subió, cálido y reconfortante. «Coma, señora Marisela», dijo con voz suave. «La comida del hospital no tiene alma. Necesita fuerzas». Tomé la cuchara y probé el caldo. Estaba delicioso. Mientras comía lo observé fijamente. Necesitaba entender. «Señor Pascual», dije, dejando la cuchara, «¿por qué hace esto? Apenas tiene para usted y está gastando dinero en mí». Se sentó en la silla de visitas y entrelazó sus manos en su regazo. Me miró con esa profundidad que siempre me había inquietado. «Usted me salvó la vida, señora Marisela», respondió. «Hace 3 años, cuando perdí a mi familia en ese accidente, no quería vivir. Salí a la calle a esperar la muerte. La gente pasaba y me escupía o me ignoraba, pero usted no. Usted me daba los buenos días, me daba comida caliente, me miraba a los ojos como si yo todavía fuera una persona. La sopa que me daba era lo único que me recordaba que existía. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo solo le daba lo que me sobraba. No sabía que para él era todo. Ahora, déjeme terminar», dijo, volviéndose repentinamente serio. «No solo he venido a traerle caldo, he venido a traerle la verdad, porque para curar esa pierna, primero tiene que curar su ceguera». «¿De qué está hablando?», pregunté, sintiendo un frío repentino en el estómago. El señor Pascual sacó una carpeta amarilla de debajo de su brazo. La puso sobre la cama junto a mi comida. «Mis contactos han investigado un poco», dijo. «Usted se culpa a sí misma pensando que sus hijos son pobres y no pueden pagar su operación. Cree que son víctimas de la economía. Mire esto». Abrí la carpeta temblando. Lo primero que vi fue un extracto bancario. Estaba a nombre de Mateo. Mis ojos recorrieron los números. Había depósitos grandes, muy grandes. Eran las fechas exactas en que yo le entregaba las ganancias de la tienda. Pero lo que me dejó sin aliento fueron los gastos recientes. «Aquí», señaló el señor Pascual con su dedo índice áspero.
Mire la fecha. Era de hace 3 días, la misma semana en que me rompí la pierna. El mismo día que Renata me dijo que no tenían ni para frijoles. Agencia de Viajes El Mundo, decía el recibo. Anticipo para viaje a Europa, París y Roma, 2 personas. Clase ejecutiva, 50,000 pesos de anticipo. Sentí que me ahogaba. 50,000 pesos. Exactamente el dinero para iniciar mi tratamiento. Tenían el dinero. Lo tenían en sus manos, pero eligieron reservar un viaje de lujo en lugar de salvar a su madre. Siga mirando, dijo el señor Pascual con dureza. No tenga piedad de ellos porque ellos no la tuvieron de usted. Pasé la página. Había facturas de restaurantes caros, tiendas de ropa de marca. Y entonces vi la última página. Era una impresión a color de una foto, una captura de pantalla de las redes sociales que usaba Renata. En la foto estaba la mano de mi nuera. Tenía las uñas perfectamente pintadas de rojo oscuro. Sostenía una copa de vino, y en su dedo anular brillaba algo que me dolió en los ojos. Un anillo, una piedra grande y transparente, un diamante nuevo. Leí lo que Renata había escrito debajo de la foto. Las letras se empañaron por la rabia, pero pude leerlo claramente. Me lo merezco, decía el texto. Un pequeño regalo para mí por aguantar tantas cosas agotadoras en casa. Por fin un poco de brillo en mi vida. Solté la carpeta como si me quemara. Cosas agotadoras. Yo era la cosa agotadora. Yo era la molestia que tanto la había cansado. Se había comprado un diamante con el dinero que yo había ahorrado centavo a centavo vendiendo arroz y azúcar. Se estaba recompensando a sí misma por el gran esfuerzo de echarme de mi propia casa. Mis lágrimas se secaron de repente. Ya no sentía tristeza. Sentí un fuego que se encendió en mi pecho y me calentó la cara. Toda mi vida había pensado que eran pobres pero honrados, que eran tontos con el dinero. Pero no, no eran pobres. Eran unos desgraciados. Eran ladrones. Me habían robado mi dinero. Me habían robado mi casa. Y casi me roban la vida. Miré al señor Pascual. No dijo nada. Solo asintió levemente. Sabía que yo había entendido. Ya no soy una madre sacrificada, señor Pascual, dije, apretando los dientes. Nunca más. La imagen del anillo brillando en el dedo de Renata se había grabado en mi mente. Esa luz no era de un diamante. Era la luz de mis lágrimas cristalizadas. Y juré por Dios que me lo iban a pagar, centavo por centavo. La cirugía duró 4 horas. Cuando desperté, sentí como si tuviera fuego en la pierna, un dolor intenso, punzante. Antes, habría llorado, habría gritado pidiendo analgésicos, pero esta vez no. Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolió la mandíbula. Cada vez que sentía un calambre, cerraba los ojos y veía la cara de Renata burlándose de mí. Veía las manos de Mateo empujándome. Ese odio se convirtió en mi medicina. Me prometí no volver a derramar una lágrima por el dolor físico. Mis lágrimas se habían agotado en ese patio bajo la lluvia. Los días siguientes fueron un infierno necesario. Las enfermeras venían a mover mi pierna y yo contenía la respiración. El señor Pascual no se apartó de mi lado. Dormía en el incómodo sillón de la esquina. Me observaba en silencio. Parecía que estaba estudiando mi resistencia. Una tarde, el señor Pascual se acercó a mi cama. «Señora Marisela», dijo seriamente, «arreglar el hueso es solo la mitad del trabajo. Tenemos que arreglar su vida. No puede volver a la calle cuando salga de aquí». Lo miré fijamente. Tenía razón. Pero yo no tenía nada, o eso creía. De repente, una idea cruzó mi mente como un relámpago. «La maleta», dije con voz ronca. «Señor Pascual, tráigame la maleta». La que recogió del barro. Me trajo el bulto de ropa sucia y húmeda. Olía a humedad, al olor de la vergüenza de esa noche. Empecé a sacar la ropa temblando. Busqué en el fondo, debajo de un suéter gris con agujeros. Mis dedos tocaron algo duro. Cartón y papel. Lo saqué. Era mi libreta. Una simple libreta azul, de las que venden en la papelería de la esquina. Las páginas estaban un poco arrugadas por la humedad, pero la tinta no se había corrido. «¿Qué es eso?», preguntó el señor Pascual. «Es mi memoria», respondí, abriendo la libreta. Durante años, tuve la costumbre de apuntar todo. Como buena comerciante, no se me escapaba ni un centavo. Aquí estaban las fechas.
10 de enero. Le di a Mateo 5,000 pesos para el enganche del coche. 15 de febrero. Le di a Renata las ganancias de la semana para el mercado. 3,000 pesos. 20 de marzo. Les entregué mis ahorros del banco. 200,000 pesos en efectivo. Todo estaba ahí. Fechas, horas, cantidades. Incluso había anotado en qué se iban a gastar el dinero según lo que ellos me decían. Lo había hecho para llevar un control. No por desconfianza. Pero ahora, estas páginas manchadas de barro eran mi salvación. El señor Pascual tomó la libreta. La examinó con sus ojos penetrantes. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Esto no es un diario, señora Marisela», dijo. «Esto es un arma. Con esto y con mis abogados vamos a demostrar que ese dinero no fue un regalo. Fue un abuso de confianza. Vamos a recuperar cada peso». Saber que tenía una oportunidad me dio una fuerza que no sabía que tenía. Mi recuperación física avanzó rápidamente. No fue por milagro, fue por coraje. Llegó el día de empezar a caminar. Me llevaron a la sala de rehabilitación. Había unas barras paralelas de metal brillante. El fisioterapeuta me puso un cinturón de seguridad alrededor de la cintura. «Vamos, Marisela. Usted puede», dijo el joven. Me agarré a las barras paralelas. Mis nudillos se pusieron blancos. Sentí el peso de mi cuerpo sobre la pierna operada. Dolió mucho. Mi rodilla temblaba como gelatina. Di un paso, luego otro. Al tercer paso, las fuerzas me traicionaron. Mi pierna se dobló. Caí de lado. Me desplomé con fuerza sobre la colchoneta azul. «Señora Marisela», gritó el señor Pascual desde la esquina. Corrió hacia mí. Me ofreció la mano para levantarme como lo hizo esa noche en la acera. Vi la preocupación en sus ojos. Quería protegerme. Quería cargarme. Pero algo dentro de mí rugió. No más. Levanté la mano y detuve su brazo en el aire. Lo miré desde el suelo. Estaba sudando. Me dolía todo, pero mi mirada era firme. «No, señor Pascual», dije con determinación. «No me ayude». «Pero podría lastimarse», insistió. «Déjeme», respondí, apretando los dientes. «Tengo que hacerlo sola. He pasado demasiados años dejando que otros me carguen, que otros decidan por mí, que otros vivan de mi dinero. Si usted me levanta, nunca aprenderé a levantarme sola». Apoyé las manos en el suelo, respiré hondo, empujé el piso con rabia, pensé en la risa de Renata, pensé en la cobardía de Mateo, usé esa furia como combustible, me impulsé hacia arriba, mis brazos temblaron pero no cedieron. Poco a poco, me enderecé, me puse de pie, tambaleándome, pero de pie. El señor Pascual bajó los brazos y asintió con respeto. «Muy bien, señora Marisela», dijo. «Ahora camine hacia su justicia». 3 semanas después, ya no necesitaba la silla de ruedas. Caminaba lentamente con un bastón de madera, pero mis pasos eran firmes. El señor Pascual me llevó a un edificio alto de cristal oscuro en el centro de la ciudad. Allí nos esperaba el licenciado Cárdenas. Un hombre serio, con un traje gris que inspiraba respeto con solo mirarlo. Nos sentamos en su oficina. El aire acondicionado estaba frío, pero mi mente estaba más fría. Sobre el escritorio de caoba estaban extendidas las hojas de mi vieja libreta y los extractos bancarios que el señor Pascual había conseguido. El abogado se ajustó las gafas y sonrió levemente. «Señora Marisela», dijo el licenciado con voz grave, «sus hijos cometieron un error de principiantes. Creyeron que como usted les daba el dinero en efectivo, no había rastro, pero el dinero siempre deja un rastro». El licenciado señaló 2 papeles con su pluma dorada. «Mire esto», dijo. «En su libreta, usted anotó que el 12 de marzo les entregó 200,000 pesos. Y aquí, en el extracto bancario de Mateo, hay un depósito por la misma cantidad el 13 de marzo, un día después. Y esto se repite con cada cantidad importante. Enero, febrero, abril. Las fechas coinciden perfectamente. Mateo fue tan perezoso que ni siquiera se molestó en gastar el dinero poco a poco. Lo metió todo en el banco para hacer historial de crédito. Ahora tenemos la prueba de que ese dinero era suyo. Miré los números. Mi hijo había sido descuidado porque nunca pensó que su madre se defendería. Creyó que yo era tonta. Creyó que yo estaba muerta en vida. Pero hay algo más importante, continuó el licenciado Cárdenas, sacando una copia de las escrituras de mi casa. Cuando usted puso la casa a nombre de Mateo hace 5 años,
Firmaron un contrato de donación. Mucha gente cree que eso no se puede revertir. Pero la ley en México es muy clara. Las donaciones entre familiares se pueden revocar por ingratitud. ¿Ingratitud?, pregunté. Sí, señora. Ingratitud legal, explicó el abogado. Si el hijo comete un delito contra la persona que le donó la propiedad, o si se niega a ayudar al donante cuando éste cae en la pobreza, la donación se anula. Mateo y Renata no solo la echaron de su propia casa cuando usted estaba enferma, sino que la abandonaron sin dinero y con una pierna rota. Eso es abandono de persona mayor. Es un delito penal. Y esa es la llave para recuperar la casa. Sentí una extraña calma. No sentí lástima por ellos. Pensé en Mateo durmiendo en mi recámara. Pensé en Renata presumiendo su cocina nueva. Vivían tranquilos, pensando que habían ganado. No sabían que la tormenta se acercaba. El licenciado Cárdenas se reclinó en su silla y me miró a los ojos. Señora Marisela, escúcheme bien. La echaron porque dijeron que usted era un gasto innecesario, porque les dolía pagar sus medicinas. Pero se les olvidó un detalle. Usted fue quien compró cada ladrillo de esa casa. Usted es la dueña legítima de ese dinero. La ley de protección al adulto mayor es muy fuerte en este país. Tenemos todo para ganar. Podemos exigir la devolución de la propiedad, la devolución de todo el dinero con intereses, y el pago por daño moral. Podemos dejarlos en la calle si usted quiere. El señor Pascual puso una mano de apoyo en mi hombro. El licenciado esperaba mi respuesta. Antes, habría dudado. Habría pensado en dónde vivirían mis nietos, si los tuviera. Habría pensado en el qué dirán, pero recordé la lluvia, recordé el empujón, recordé la puerta cerrándose en mi cara. Me ajusté la chaqueta, levanté la barbilla. Ya no era la viejita que vendía dulces. Era la dueña que venía a cobrar la renta de tantos años de abuso. Licenciado, dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. No quiero que les avise. No quiero cartas de advertencia. Quiero que todo el peso de la ley les caiga encima cuando menos se lo esperen. Hágalo ya. Era un sábado por la noche. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía pesado. Desde la esquina, vi mi casa más iluminada que nunca. Había luces de colores colgadas en los árboles. Había música a todo volumen que se escapaba por las ventanas. Afuera había varios coches de lujo aparcados. Mis vecinos miraban desde el otro lado de la calle. Se veían curiosos. Seguramente se preguntaban qué celebraban con tanto ruido los dos muchachos. Mateo y Renata celebraban su 5º aniversario de bodas. Pero yo sabía la verdad. Esa fiesta no era por amor. Era una celebración por su libertad. Celebraban que por fin se habían librado de la vieja estorbosa. Celebraban que la casa era completamente suya. No vine sola. A mi derecha estaba el señor Pascual. Estaba irreconocible con un traje oscuro y el pelo peinado hacia atrás. Parecía un general retirado. A mi izquierda, el licenciado Cárdenas con un maletín de cuero negro. Yo llevaba un elegante vestido azul marino y mi nuevo bastón. Todavía me dolía un poco la pierna al caminar, pero mi espalda estaba recta. Ya no era la mujer encorvada que habían empujado. El guardia de la entrada intentó detenernos, pero el licenciado Cárdenas le mostró una orden judicial y le susurró algo al oído. El guardia se puso pálido y se hizo a un lado. Entramos al jardín. El lugar estaba lleno de gente. Había tíos lejanos que nunca me habían visitado cuando estaba enferma. Había compañeros de trabajo de Mateo. Había amigas de Renata vestidas con ropa de marca. Todos reían. Todos bebían champán. En la mesa principal había un enorme pastel de 3 pisos. Al principio nadie notó nuestra presencia, hasta que el golpeteo de mi bastón resonó en el suelo de baldosas de la entrada. Renata estaba en medio de la pista de baile presumiendo su vestido dorado. Se giró al oír el ruido. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de las órbitas. Dejó caer su copa de vino. El líquido rojo manchó su caro vestido, pero no le importó. Caminó hacia mí como un toro furioso. Los invitados se hicieron a un lado asustados. «¡Seguridad!», gritó Renata con voz estridente. «¡Seguridad! ¿Quién dejó entrar a esta vieja mendiga?». Mateo estaba hablando con unos amigos cerca de la barra. Al oír los gritos de su esposa, se giró. Cuando me vio, su rostro perdió todo el color. Se quedó petrificado, como una estatua de sal. Renata se paró frente a mí. Me miró de arriba abajo con asco. Aunque yo estaba vestida con ropa limpia, ella solo veía a la mujer que despreciaba.
¿Qué haces aquí?, me gritó. ¿No entiendes que no te queremos? ¿A qué vienes? ¿A pedir limosna? Seguridad. Saquen a esta basura de mi casa. Esta casa no es un asilo para inválidos. Los invitados empezaron a susurrar. Oí palabras como vergüenza y escándalo. Mateo seguía inmóvil. Ni siquiera tuvo el valor de venir a calmar a su esposa. La dejó insultarme delante de todos, igual que esa noche bajo la lluvia. No retrocedí. Apreté el mango de mi bastón. La miré directamente a los ojos con una calma que la inquietó. «Buenas noches, Renata», dije con voz alta y clara. «Veo que se están divirtiendo con mi dinero». «¿Tu dinero?», se burló, riendo como una loca. «No tienes ni para morirte, vieja loca. Lárgate antes de que llame a la policía». «Llámala», respondí. «Pero antes de que lleguen, creo que tus invitados merecen ver el espectáculo completo». Le hice una seña al licenciado Cárdenas. Se movió rápidamente hacia la cabina del DJ. El chico encargado de la música intentó protestar, pero el abogado le entregó un papel y desconectó su ordenador del sistema de sonido. La música se detuvo de golpe. Se hizo un silencio mortal. El abogado conectó su tablet al proyector gigante del jardín. Renata había puesto ese proyector para pasar fotos de su boda, pero la imagen cambió. En la pantalla gigante apareció una foto en alta definición. De un lado, un papel arrugado y sucio. Era la factura del hospital que yo les había mostrado semanas atrás. La factura de 300,000 pesos por mi operación de pierna, la misma factura de la que Renata se había burlado. Del otro lado de la pantalla aparecieron dos facturas digitales, claras, nítidas. La primera era de una joyería de lujo, un anillo de diamantes corte princesa. Precio: 80,000 pesos. La segunda era de una aerolínea, boletos de avión de ida y vuelta a París, primera clase. Precio: 120,000 pesos. Lo más impactante no eran los precios, eran las fechas. Las tres facturas tenían la misma fecha, la misma semana. Un murmullo de horror recorrió el jardín. La gente señalaba la pantalla, la gente miraba a Renata. Y luego miraban el anillo que brillaba en su mano. Tomé el micrófono que me ofreció el abogado. Mi voz resonó en los altavoces. «Señoras y señores», dije, mirando a la multitud, «mi nuera Renata y mi hijo Mateo les han dicho que me fui de casa porque quise. Les han dicho que no tenían dinero para ayudar a su anciana madre enferma». Di 2 pasos hacia el centro. Renata estaba temblando. Ya no gritaba. Miraba la pantalla pálida. «Miren bien esas fechas», continué. «El mismo día que yo les rogué ayuda. El mismo día que me dijeron que no tenían ni para comer. Ese mismo día compraron diamantes. Ese mismo día compraron boletos de avión». Señalé a Renata con mi dedo. «Esa es la mujer que dice que yo soy una carga. Lleva en su dedo el dinero que podría haber salvado mi pierna. Lleva en su mano el precio de mi dolor». Renata intentó ocultar el anillo con la otra mano, pero ya era demasiado tarde. Todos lo habían visto. «Y ese es mi hijo», señalé a Mateo, que intentaba esconderse detrás de una columna. «El hombre que me echó a la calle como basura, el hombre que prefirió irse a París antes que cuidar a la mujer que le dio la vida». «Es mentira», gritó Renata desesperada. «Es un montaje. Esa vieja está loca. Mateo, di algo, defiéndeme». Pero Mateo no dijo nada. No podía. La vergüenza lo había enmudecido. «No es un montaje», dije fríamente. «Son los extractos bancarios de mi dinero, el dinero que yo les confié, el dinero que ellos me robaron». Los invitados empezaron a alejarse de ellos. Nadie quería estar cerca de esa pareja. Las amigas de Renata la miraban con desprecio. Los compañeros de trabajo de Mateo negaban con la cabeza. La fiesta se había convertido en un juicio público, y el veredicto era claro en la cara de todos. Eran culpables. Si has llegado hasta aquí, por favor comenta el número 1 abajo, para saber que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Vuestra presencia es mi mayor motivación para contar la parte final. El jardín se vació en minutos. La vergüenza corre más rápido que la pólvora en este pueblo. Mis vecinos se fueron murmurando y negando con la cabeza. Los amigos de Mateo se subieron a sus coches sin despedirse. Las amigas de Renata, las que tanto le aplaudían sus chistes crueles, desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Solo quedaron las copas sucias a medio beber, el pastel de 3 pisos intacto derritiéndose bajo las luces,
¿Y nosotros? Renata estaba en medio del césped artificial con los puños apretados. Su maquillaje se había corrido por el sudor y la rabia. Mateo miraba al suelo como si quisiera que la tierra se lo tragara. El licenciado Cárdenas dio un paso adelante. No les dio tiempo a recuperar el aliento. Sacó un sobre manila grueso de su maletín y se lo extendió a Mateo. Mi hijo no lo tomó. Le temblaban demasiado las manos. El licenciado lo dejó caer sobre la mesa de regalos, justo encima de una caja de copas de cristal. Esta es la notificación oficial, dijo el abogado con voz tranquila pero firme. Es una demanda civil por revocación de donación por causa de ingratitud y también una denuncia penal por abandono de persona incapaz de valerse por sí misma. Renata se acercó furiosa y tomó el sobre. Lo abrió, rasgando el papel con violencia. «¿Qué estupidez es esta?», gritó, leyendo por encima los documentos. «¿Revocación? Esta casa es nuestra. Las escrituras están a nombre de Mateo». El licenciado se ajustó la corbata y la miró con lástima. «Lea la cláusula tercera de la demanda, señora. Dada la gravedad de las acusaciones y la evidencia de malversación de fondos, el juez ha ordenado medidas cautelares inmediatas». «¿Medidas cautelares?», preguntó Mateo con un hilo de voz. «Sí, joven», respondió Cárdenas. «Significa que a partir de este momento, todas las cuentas bancarias a su nombre y al de su esposa están congeladas. El juez ha ordenado el embargo de bienes para garantizar la reparación del daño a su madre. En palabras sencillas, no pueden sacar ni un peso del banco hasta que esto se resuelva». Renata soltó una risa nerviosa, una risa que sonaba más a miedo que a burla. «No pueden hacer eso», gritó. «Es mi dinero. Es el sueldo de mi marido. Es el dinero que robaron de los ahorros de la señora Marisela», corregí. «Y la ley acaba de ponerle un candado». En ese momento se acercó el encargado del servicio de banquetes. Era un hombre corpulento con cara de pocos amigos. Llevaba un chaleco negro y una terminal de pago bancario en la mano. Se veía molesto. Había presenciado todo el escándalo y quería irse. «Disculpen que los moleste», dijo el hombre secamente, «pero viendo que la fiesta ha terminado, necesito que me liquiden el resto del servicio. Faltan 40,000 pesos. La comida, la bebida y el servicio de meseros». Renata lo miró con arrogancia. Intentó recuperar su postura de dama. Se secó el sudor de la frente y abrió su bolso de marca. «Por supuesto», dijo, sacando una tarjeta dorada. «Cobre de aquí y lárguese rápido». El hombre tomó la tarjeta, la deslizó en la máquina. Renata me miró desafiante como diciendo que yo no podía tocarla. Esperamos unos segundos. La pantalla de la terminal se iluminó en rojo. «Rechazada», dijo el encargado, devolviéndole el plástico. «Fondos insuficientes» o «cuenta bloqueada». Renata se puso roja. «Estúpido. Seguro que su máquina no funciona por la falta de señal. Pruebe con esta». Sacó otra tarjeta. Una de platino. El hombre suspiró con cansancio y la deslizó. Esperamos de nuevo. El resultado fue el mismo. «Tarjeta rechazada, señora», dijo el hombre, perdiendo la paciencia. «Pruebe con otro método de pago. Efectivo o transferencia». «No tengo toda la noche». Renata empezó a sacar todas las tarjetas de su cartera. Crédito, débito, hasta la de los vales de despensa. Probó una por una. Rechazada. Bloqueada, rechazada. Sus manos empezaron a temblar sin control. Un sudor frío le recorrió la espalda. Su mundo de fantasía se estaba derrumbando en tiempo real. «Mateo», gritó, volviéndose hacia mi hijo. «Paga tú. Usa la aplicación del banco. Haz algo». Mateo sacó torpemente su teléfono. Entró a su aplicación bancaria. Vi desde lejos cómo su rostro se convertía en una máscara de horror. «No entra», murmuró Mateo. «Dice que la cuenta está suspendida por orden judicial. Código 001. «¿Cómo que no entra?», gritó Renata, arrebatándole el celular. Picoteó la pantalla con sus largas uñas una y otra vez. Pero el mensaje era claro. No había ni un peso disponible. El encargado del banquete se cruzó de brazos. «Oigan, no me importan sus problemas legales. Páguenme ahora mismo o llamo a la policía. Ya comieron y bebieron. Esto es un robo si no pagan». Renata buscó en su bolso. Sacó un billete arrugado de 200 pesos. Era todo lo que traía en efectivo.
Miró a su alrededor buscando a alguien a quien pedirle prestado, pero ya no había nadie, estaban solos. No tenemos efectivo, dijo Mateo con voz temblorosa. Señor, por favor, mañana le pagamos. Nada de mañana, respondió el hombre. Llamaré a la policía. Di un paso adelante, apoyándome en mi bastón. Licenciado, dije, mirando a mi abogado. Vámonos. Aquí huele a miseria. Y no hablo de dinero. Hablo de alma. Nos dimos la vuelta. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché el grito desgarrador de Renata. No era un grito de dolor, era un grito de puro odio. Mateo, aulló como una bestia herida. Eres un inútil. Me dijiste que tu madre era una vieja ignorante. Me dijiste que era estúpida. ¿Cómo supo congelar las cuentas? ¿Cómo? ¡Haz algo, basura! Me detuve un segundo sin voltear. Escuché la respuesta de mi hijo. Una respuesta llena de derrota. ¿Qué quieres que haga, Renata? Gimió. El dinero nunca fue mío. Era de ella. Todo era de ella. Ahora lo está recuperando y no puedo hacer nada. Estamos en la calle. Seguí caminando hacia el coche del señor Pascual. Dejé atrás los gritos. Dejé atrás las amenazas de la policía que venía en camino por el fraude del banquete. Esa noche, dormirían con el estómago lleno de pastel, pero con los bolsillos vacíos y el miedo en la garganta. Su pesadilla financiera apenas comenzaba, y por primera vez en mi vida, no sentí el impulso de correr a salvarlos. Habían pasado 3 días desde la fiesta. 3 días de silencio en mi nuevo refugio. Era un apartamento pequeño, pero seguro que el señor Pascual me había encontrado. Pasaba las tardes mirando por la ventana y bebiendo té de manzanilla. Intentaba calmar mis nervios. Sabía que el golpe final estaba por llegar. Sabía que cuando el hambre aprieta, el orgullo se ablanda. Y así fue. Era un martes por la tarde. El sol se estaba poniendo y teñía el cielo de naranja. Sonó el timbre. No necesité preguntar quién era. El corazón de una madre sabe. Abrí la puerta con calma, apoyada en mi bastón. Era Mateo, pero no era el Mateo de la fiesta. No era el hombre arrogante que bebía champán. Se veía terrible. Su camisa estaba arrugada y sudada. Tenía los ojos rojos e hinchados. Tenía barba de varios días. Parecía un niño perdido que acababa de despertar de una pesadilla. Al verme, se arrodilló en el tapete de la entrada. Se aferró a mi vestido como cuando tenía 5 años y le tenía miedo a la oscuridad. Empezó a llorar, un llanto fuerte y desesperado. «Mamá», gimió. «Mamá, perdóname. Por favor, perdóname». Lo miré desde arriba. Meses atrás, me habría agachado de inmediato. Lo habría abrazado. Le habría dicho que no pasaba nada, que yo arreglaría todo. Pero esa mujer ya no existía. Me mantuve firme, sólida como un viejo roble. «Levántate, Mateo», dije con voz suave pero seca. «No te arrastres. Los hombres no se arrastran». No se levantó. Siguió llorando a mis pies. «Tienes que parar esto. Tienes que retirar la demanda. Me están destruyendo». Renata se fue. Hizo sus maletas y se fue a casa de su hermana. Dijo que me va a pedir el divorcio porque soy un fracasado. Dijo que no quiere estar con un hombre con problemas legales. Lo escuché atentamente. Hablaba de Renata, hablaba de su divorcio. «En el trabajo nadie me habla», continuó sollozando. «Alguien subió el video de la fiesta a internet. Todo el mundo vio cómo me gritaste. Mis compañeros se ríen de mí. Mi jefe me dijo que me tomara unos días porque doy mala imagen a la empresa. Mamá, voy a perder mi trabajo». Seguí escuchando. Hablaba de su trabajo. Hablaba de su imagen. «Vuelve a la casa, mamá. Te juro por Dios que te voy a cuidar. No dejaré que Renata te trate mal. Te daré el cuarto grande. Te compraré tus medicinas. Pero por favor, desbloquea las cuentas. Necesito pagar las tarjetas. Necesito pagar la luz. Me van a cortar todo». Y ahí estaba la verdad. Hablaba de sus deudas. Suspiré. Sentí una tristeza infinita. No por mí, por él. Me di cuenta de que mi hijo no lloraba porque me extrañara. No lloraba porque se arrepintiera de haberme empujado esa noche de lluvia. Lloraba porque su vida cómoda se había roto. Lloraba porque tenía frío y hambre. Me zafé de su abrazo y di un paso atrás. «Mateo, mírame», le ordené. Levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas pero también de cálculo. Esperaba que yo cediera. Esperaba que la mamá gallina volviera a extender sus alas. «¿Me estás pidiendo que vuelva para que te cuide?», dije lentamente.
¿O me estás pidiendo que vuelva para que te pague la luz? Es lo mismo, mamá. Somos una familia, respondió rápidamente. No, Mateo, no es lo mismo. La familia no se echa a la calle con una pierna rota. La familia no compra boletos a París mientras su madre no puede caminar. Pero fue Renata, se excusó. Ella me presionó. Me dijo que no teníamos dinero. Yo solo le hice caso. Negué con la cabeza. Era su eterna canción. La culpa siempre era de alguien más. Renata fue el cuchillo, Mateo. Pero tú fuiste la mano. Tú eres el hombre de la casa. O al menos eso crees. Pudiste decir que no. Pudiste defenderme. Pero elegiste tu comodidad. Elegiste el camino fácil. Y ahora que el camino se puso difícil, vienes corriendo a buscar las faldas de tu madre. Mamá, por favor, suplicó, juntando las manos. No tengo a nadie. Estoy solo. Estás solo porque tú mismo cortaste tus raíces, respondí. Durante años te protegí de todo. Si te caías, te levantaba. Si debías dinero, lo pagaba. Si tenías hambre, dejaba de comer para darte a ti. Y mira en lo que te has convertido, un hombre de 40 años que no sabe hacerse responsable de sus actos. Me acerqué a la puerta. Iba a cerrarla. Él intentó entrar. Puso un pie en el umbral. Mamá, no me hagas esto. Te prometo que cambiaré. Solo dame el dinero, y todo volverá a ser como antes. Seremos felices. Lo miré con una mezcla de lástima y decepción. Era hora de darle la lección más dura de su vida, la que debí darle hace mucho tiempo. Tú no quieres a tu madre, Mateo, quieres mi cartera. Mamá, no digas eso. Cállate y escucha, lo interrumpí. Me trataste como un recurso, como algo que se usa y se tira. Pero se acabó. Agarré el pomo de la puerta. Mi decisión estaba tomada. No lo hacía por venganza, lo hacía por amor. Un amor duro que buscaba que aprendiera a sobrevivir sin chuparme la sangre. Tú no quieres una madre, Mateo, dije, mirándolo directamente a los ojos. Lo que necesitas es un cajero automático, y lamento informarte que está fuera de servicio. Tú mismo lo pateaste cuando ya no te sirvió. Pero mamá, adiós, hijo. Aprende a caminar solo. Ya es hora. Empujé la puerta. Él intentó detenerla, pero mi determinación fue más fuerte. El cerrojo sonó al cerrarse. Me quedé en el pasillo escuchando. Del otro lado, oí sus golpes en la madera, oí sus gritos ahogados. «Mamá, abre, no tengo a dónde ir». No abrí. Me di la vuelta y caminé hacia la ventana. Me dolía el alma. Sentía como si me estuvieran arrancando un pedazo de carne viva. Pero sabía que si abría esa puerta hoy, mañana volvería a ser el mismo monstruo. Dejarlo afuera era la única manera de que algún día, tal vez, pudiera convertirse en un hombre de verdad. El día del juicio, el cielo estaba gris. Como las paredes del juzgado familiar, hacía frío dentro de la sala, un frío que se metía en los huesos y que no se quitaba con un suéter. Yo estaba sentada en la primera fila junto al señor Pascual y mi abogado. Tenía las manos apoyadas en mi bastón. No me movía. Parecía una estatua de piedra. Del otro lado estaban ellos. Mateo llevaba un traje que le quedaba grande. Se veía más delgado. Renata iba de negro. Llevaba unas gafas de sol que se quitó al entrar para revelar unos ojos enrojecidos. Seguramente había estado llorando para ensayar su papel de víctima. Su abogado era un hombre joven con el pelo engominado y una sonrisa en la que no confié. Cuando entró el juez, todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor con cara de pocos amigos. Se sentó y golpeó la mesa con su martillo de madera. El abogado de Renata empezó. Hablaba rápido y movía mucho las manos. «Su señoría», dijo el hombre, señalándome, «estamos ante un caso muy triste de demencia senil. La señora Marisela está confundida. Ella voluntariamente le entregó ese dinero a su hijo. Fue un regalo de madre. Ahora, por su enfermedad, lo ha olvidado todo y cree que le han robado. Mis clientes son buenas personas, solo la estaban cuidando». Renata sacó un pañuelo y se secó unas lágrimas invisibles. «Es cierto, señor juez», dijo con voz temblorosa. «Nosotros la amamos. Nos dio ese dinero para invertir en nuestro futuro. Nunca pensamos que nos demandaría. Estamos muy dolidos de verla tan desorientada». Escuché sus mentiras y sentí que la sangre me hervía. Me estaban llamando loca. Me estaban llamando vieja inútil. Querían usar mi edad para quedarse con mi sudor. El juez me miró por encima de sus gafas. «Señora Marisela,
¿Tiene algo que decir? Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón. No grité, no lloré. Hablé con la voz de alguien que ha vendido en el mercado durante 30 años y sabe cuándo le están engañando. Señor juez, mi voz era firme. No estoy loca y no estoy desorientada. Estoy vieja, pero mi memoria funciona mejor que la conciencia de estos dos. Yo no les regalé nada. Les entregué mis ahorros para que me los guardaran, porque confiaba en ellos, porque eran mi familia. O eso creía. Mi abogado, el señor Cárdenas, se puso de pie. Caminó hacia el estrado del juez, llevando una bolsa de plástico transparente. Dentro había algo azul y sucio. Su señoría, dijo el señor Cárdenas. La defensa argumenta que no hay pruebas de que el dinero fuera un préstamo o un depósito en confianza. Dicen que fue un regalo de palabra. Pero aquí tenemos un testigo silencioso que no miente. El abogado sacó mi libreta azul, la libreta vieja y manchada de barro que había rescatado la noche que me echaron. La puso sobre el escritorio del juez con cuidado. Esta es la contabilidad de la señora Marisela, explicó el señor Cárdenas. Ella tenía la costumbre de anotar cada peso que entraba y salía de su bolsillo. Es una costumbre de comerciante. El juez abrió la libreta. Las páginas crujieron. Y aquí tengo los extractos bancarios del señor Mateo, continuó mi abogado, poniendo los otros papeles al lado. Le pido que compare las fechas y las cantidades. El juez se ajustó las gafas, empezó a leer en voz alta. 15 de enero. La libreta dice, entregados 5,000 pesos a Mateo. El extracto dice, depósito en efectivo de 5,000 pesos el 16 de enero. Hubo un silencio en la sala. El juez pasó la página. 20 de febrero. La libreta dice, ganancias de la tienda 3,000 pesos entregadas a Renata. El extracto de Mateo dice, depósito de 3,000 pesos el 21 de febrero. El juez siguió leyendo. Una y otra vez. Las fechas coincidían perfectamente. Siempre era lo mismo. Yo anotaba la entrega y 1 o 2 días después, el dinero aparecía en la cuenta de mi hijo. No eran regalos esporádicos. Era un patrón. Era un sistema. Esto no parece el comportamiento de una persona con demencia, licenciado, dijo el juez, mirando al abogado defensor de Renata. Esta es una contabilidad precisa. Coincide al peso, al centavo. El abogado de Renata empezó a sudar. Se aflojó el cuello de la camisa. Renata dejó de fingir que lloraba y se puso pálida. Luego llamaron a los testigos. El señor Pascual subió al estrado. Contó con detalle cómo me encontró tirada en el barro. Contó cómo Mateo me había empujado. Los vecinos también hablaron. Dijeron que habían escuchado los gritos de Renata diciendo que yo era una carga y que no iban a gastar en mi pierna. Cada palabra era un clavo más en su ataúd legal. La imagen de la pareja amorosa y la vieja loca se fue desmoronando pieza por pieza. Pero el momento cumbre llegó al final. El juez cerró el expediente con un golpe seco. Se reclinó en su silla y miró fijamente a Mateo. Mi hijo estaba sentado con la cabeza gacha, mirando sus zapatos, como si fueran la cosa más interesante del mundo. Señor Mateo, dijo el juez con voz grave, póngase de pie. Mateo se levantó lentamente. Le temblaban las piernas. Parecía un niño regañado en la escuela. Quiero que me explique una cosa, dijo el juez, sosteniendo mi libreta en una mano y el extracto en la otra. ¿Cómo explica esta coincidencia matemática? ¿Cómo es posible que cada vez que su madre anotaba una entrega, usted casualmente depositara la misma cantidad en su banco? ¿Su madre tiene poderes mágicos para adivinar sus depósitos? ¿O es que usted se quedaba con el dinero que ella le confiaba? La sala estaba en silencio. Se podía oír el zumbido de las lámparas del techo. Todos los ojos estaban puestos en Mateo. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Se puso rojo, luego blanco. Miró a su abogado, pero el hombre solo se encogió de hombros. Miró a Renata buscando ayuda, pero Renata no lo ayudó. Al contrario, vi claramente cómo le clavaba las uñas en el brazo. Tenía el rostro desfigurado por la rabia. Di algo, inútil, le susurró con veneno. Invéntate algo. Mateo tragó saliva, miró al juez, y luego me miró a mí. Por un segundo, vi la verdad en sus ojos. Sabía que estaba acorralado. No lo sé, señor juez, balbuceó Mateo. ¿Será una coincidencia? ¿150 coincidencias seguidas? Preguntó el juez, levantando una ceja. No me insulte la inteligencia, señor Mateo.
Aquí la única verdad es que usted se apropió de los bienes de una persona mayor, de su propia madre. El juez golpeó el martillo una vez más. El sonido fue seco y definitivo. He oído suficiente. Voy a dictar sentencia. Y les advierto que no seré blando. En este país, a las madres se les respeta, y la ley se encargará de recordárselo. La sentencia del juez cayó como un pesado martillo sobre la vida de mi hijo. No hubo piedad. La ley fue clara y contundente. Mateo y Renata fueron condenados a devolverme cada peso que habían sacado de mis cuentas. Además, debían pagarme una indemnización por daño moral y cubrir todos los gastos de mi tratamiento médico. La suma era enorme. Era una cifra que no tenían en el banco porque se la habían gastado en viajes y lujos de papel. Al no tener dinero en efectivo, la justicia dio el siguiente paso: el embargo de bienes. Fue doloroso ver cómo terminaba el gran sueño de Renata. La casa que yo había construido con mis manos y que luego puse a nombre de Mateo, tuvo que ser subastada para pagar la deuda. El coche nuevo que habían comprado también fue embargado. En cuestión de días, pasaron de vivir como reyes a no tener dónde caerse muertos. Dicen que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, y en el caso de Renata, el amor huyó en un taxi. No esperó ni una semana. En cuanto supo que Mateo se había quedado sin casa y sin dinero, Renata mostró su verdadera cara. No hubo lágrimas de despedida. No hubo promesas de luchar juntos. Simplemente empacó sus maletas con la ropa de marca que pudo rescatar y se fue. Me contaron los vecinos que ya tenía a otro hombre en la mira, un constructor viudo y adinerado. Renata no perdía el tiempo. Le entregó a Mateo los papeles del divorcio antes de salir por la puerta. Le dijo en su cara que no pensaba desperdiciar su juventud con un fracasado con antecedentes penales. Porque sí, Mateo ahora tenía una mancha en su expediente por violencia familiar y abuso de confianza, lo que significaba que encontrar un buen trabajo sería casi imposible para él. La caída de mi hijo fue total. Perdió a su esposa, perdió su casa, perdió su reputación y me perdió a mí. Se quedó solo en medio de la nada, cosechando exactamente lo que había sembrado durante años de egoísmo. El día que las autoridades fueron a sellar la casa, pasé por allí. No fui por morbo. Fui porque necesitaba cerrar ese ciclo. Iba en el asiento del copiloto del coche del señor Pascual. Él conducía lentamente, respetando mi silencio. Vimos a Mateo de pie, en la acera. Estaba irreconocible. Llevaba una pequeña caja de cartón en las manos con algunas pertenencias. En la otra mano sostenía el papel del divorcio que Renata le había arrojado. Miraba la fachada de la casa con los ojos vacíos. Esa casa que pudo haber sido su hogar para siempre, si tan solo hubiera tenido un poco de corazón. El camión de la mudanza de Renata ya se había ido. Los oficiales estaban terminando de poner las cintas amarillas en la puerta. Mateo parecía un niño pequeño y asustado, un niño que ha roto su juguete favorito y ahora no sabe cómo arreglarlo. El coche del señor Pascual se acercó a la acera. Mateo levantó la vista. Me vio a través del cristal. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo que pareció eterno. Vi cómo se movían sus labios. Parecía que quería decir mamá. Vi cómo dio un paso hacia el coche. Vi la desesperación en su rostro. Quería correr hacia mí. Quería pedirme asilo. Quería que yo bajara la ventanilla y le dijera que subiera, pero no lo hizo. Se detuvo en seco. Bajó la cabeza avergonzado. Comprendió que ya no tenía derecho a llamarme. Comprendió que ese coche y mi nueva vida estaban fuera de su alcance. Se quedó allí, solo, con su caja de cartón y su soledad, mientras nosotros seguíamos nuestro camino hacia adelante, dejándolo atrás en el pasado que él mismo había elegido. Ha pasado un año desde que salí de ese juzgado. El tiempo pasa rápido cuando uno está ocupado viviendo de verdad. Hoy, el sol brilla diferente en mi cara. Ya no es el sol que quemaba en la acera mientras yo suplicaba ayuda. Es el sol que entra por los grandes ventanales de mi nueva tienda. Con el dinero que la ley obligó a mi hijo a devolverme, no compré joyas. Tampoco me fui de viaje a Europa como quería Renata. Hice lo que mejor sé hacer, trabajar. Abrí una nueva tienda de abarrotes, pero esta no es oscura y pequeña como la anterior. Es un local amplio, luminoso, con estanterías nuevas y aire acondicionado. Le puse de nombre Nueva Esperanza. Y vaya que me ha dado esperanza. Mi pierna está bien. La cirugía fue un éxito, gracias a Dios,
y a la oportuna intervención de aquel día. Todavía uso mi bastón de madera, pero ya no lo uso para arrastrarme. Lo uso para caminar firme, lenta pero segura. Cada paso que doy es mío. Nadie me lo ha regalado, pero mi tienda no es mi único orgullo. Con la ayuda del señor Pascual, he fundado una pequeña asociación civil. La llamamos Dignidad de Plata. Nos dedicamos a dar asesoría legal a personas mayores que han sido despojadas de sus bienes por sus propios familiares. Es triste ver cuánta gente llega a nuestra oficina llorando porque firmaron papeles sin leer o porque entregaron su tarjeta de la pensión a los nietos. Yo los escucho, les tomo la mano y les digo que no están solos, que si yo pude levantarme del lodo, ellos también pueden. El señor Pascual ya no es el hombre solitario de la esquina, ahora es mi socio y mi mejor amigo. Se ha convertido en el abuelo postizo de medio barrio. Siempre anda de traje. Dice que la ropa elegante le recuerda que nunca debemos perder el respeto por nosotros mismos. Juntos manejamos el negocio y la fundación. He encontrado en él la compañía sincera que no encontré en mi propia sangre. He sabido algunas cosas de Mateo. Las noticias corren rápido en el mercado. Cuentan que trabaja en la central de abastos. Es cargador. Se levanta a las 3 de la mañana para descargar pesados bultos de fruta y verdura de los camiones. Es un trabajo duro, de esos que rompen la espalda y encallecen las manos. Dicen que vive en un cuarto de alquiler por allí cerca, solo, sin lujos. A veces, cuando voy a surtir mi tienda, lo veo de lejos. Lo veo cargando sacos de patatas al hombro. Lo veo sudar. Se ve más viejo, más cansado, pero también se ve más real. Ya no tiene esa arrogancia de antes. La vida le ha enseñado lo que es trabajar de verdad. Él también me ha visto a mí. Lo sé porque se detiene y me mira a lo lejos. Pero nunca se acerca, nunca intenta hablarme. Creo que la vergüenza es su nueva compañera, y me alegro de ello. No porque quiera verlo sufrir, sino porque la vergüenza es la primera señal de que la conciencia ha despertado. Lo he perdonado en mi corazón. No guardo rencor porque el rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera. Pero perdonar no es volver a abrir la puerta. Mi casa y mi vida están cerradas para él. Lo quiero porque es mi hijo, pero me quiero más a mí misma. Y no voy a permitir que nadie vuelva a perturbar mi paz. Esta tarde ha ocurrido algo que me ha confirmado que todo ha valido la pena. Estaba sentada en el porche de mi nueva casa tomando un té con el señor Pascual. El atardecer era precioso. De repente, vi una figura que se acercaba a la valla de la entrada. Era Mateo. Me puse un poco tensa. El señor Pascual iba a levantarse, pero le puse una mano en el brazo para que se quedara quieto. Mateo no tocó el timbre. No gritó mamá. Simplemente se agachó y dejó algo en el suelo frente a la puerta. Era una cesta de fruta, manzanas rojas y brillantes, de las mejores que llegan al mercado. Se enderezó y miró hacia la terraza. Sabía que yo estaba allí. Nos miramos por un segundo. No hubo palabras, no hubo gestos. Él inclinó la cabeza, humildemente. Se dio la vuelta y caminó rápido por la calle hasta perderse en la esquina. El señor Pascual me miró interrogante. ¿Quiere que lo llame, señora Marisela?, preguntó. Negué lentamente con la cabeza. Miré la cesta de fruta. Era su manera de decir gracias. O quizás era su manera de decir lo siento. No importa. Lo importante es que por primera vez en su vida me estaba dando algo que era fruto de su propio esfuerzo. No me estaba quitando, me estaba dando. Déjelo ir, señor Pascual, dije con una sonrisa serena. Está aprendiendo a ser un hombre, y yo estoy disfrutando de mi libertad. Me quedé allí viendo cómo caía la noche. Me sentí en paz. Me sentí completa. Antes de despedirme, quiero decirles algo a todas las mujeres que me han acompañado en esta historia, a las madres, a las abuelas, a las que han dado todo por amor. Escúchenme bien. No cometan el error de amar tanto a los demás que se olviden de ustedes mismas. No lo den todo. No se vacíen. Guarden siempre un peso en su bolsillo. Guarden las escrituras de su casa. Y sobre todo, guarden su dignidad. El amor de una madre es sagrado, pero no debe ser suicida. Enseñen a sus hijos a volar, pero no dejen que usen sus plumas para hacerse sus propias alas. Si yo pude levantarme del suelo, ustedes también pueden. Protejan su vejez, protejan su corazón, y recuerden siempre que la persona más importante de su vida la ven todos los días cuando se miran al espejo. Cuídense mucho, y que Dios las bendiga.
Amigos, así hemos recorrido un largo camino con la señora Marisela, desde las lágrimas de humillación bajo la fría lluvia de aquella noche, hasta el brillante sol de la libertad de hoy. Al contar esta historia, yo misma no puedo evitar conmoverme. Hubo momentos en que sentí ira por la señora Marisela ante la crueldad de sus hijos, pero también hubo momentos en que me sentí abrumada por la extraordinaria fuerza de esa mujer. La señora Marisela nos ha enseñado una lección costosa, pero extremadamente profunda. El amor maternal sagrado no es sinónimo de sacrificio ciego. Antes de despedirnos, quiero dejarte con una pregunta que importa de verdad. ¿Qué opinas de la decisión de Marisela? Si tú estuvieras en su lugar, ¿habrías hecho algo diferente? ¿O habrías elegido el mismo camino? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Leo cada mensaje, uno por uno. Y muchas de estas historias continúan gracias a lo que ustedes comparten desde el corazón. Si este relato te hizo reflexionar, te movió algo por dentro o te recordó a alguien, no olvides dejar tu like, compartirlo con esa persona que lo necesita y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio, y a través de estas historias caminamos contigo a lo largo de los años, buscando sanar, resistir y recuperar la paz y la fuerza del alma.